De todos los estudios e investigaciones que podamos leer sobre cómo bajar de peso y reducir los porcentajes de grasa, la ciencia nos deja con solo 3 alternativas con respaldo. Un déficit calórico, consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita diariamente. 2, aumentar la actividad física y quemar más calorías de las que consumiste durante un día. Y la tercera, que la considero una opción más viable, es hacer un mix con las carbohidratos. Le reduces un poco las calorías que consumes, las consumes de una mejor calidad y lo compensas con un poco de actividad física, especialmente actividad cardiovascular. ¿Pero qué es el cardio? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Con qué frecuencia hacerlo? ¿Y cuáles son los mejores tipos? Cardio o ejercicio cardiovascular es toda actividad aeróbica que eleve el ritmo cardíaco, que es la frecuencia en la que nuestro corazón late y bombea más sangre al resto del cuerpo, así como también incremente el volumen de oxígeno y aire a los pulmones y flujo sanguíneo. Aparte de ser una poderosa herramienta para bajar de peso y reducir los porcentajes de grasa corporal, las ventajas de hacer cardio van desde mejorar el estado de ánimo, la calidad del sueño, la apariencia física, expande la capacidad pulmonar, reduce el estrés, fortalece el corazón y hasta mejora la salud sexual. Como se pueden imaginar, los tipos de cardio son incontables, desde saltar cuerda, correr, nadar, bailar, rodar en bicicleta. Todas estas actividades elevan el ritmo cardíaco y el volumen de oxígeno a los pulmones. No pudiéramos decir que uno es mejor que otro, porque aquí ya se basa en gustos personales y qué actividades les gusta realizar. Lo que sí hace que un cardio sea realmente efectivo es el ritmo en el que se haga y el horario. Porque no es lo mismo hacer 20 minutos de cardio en ayunas, hacer 30 minutos después de haberse comido un pastel de 3 leches. El ritmo cardíaco óptimo para que un cardio sea efectivo en la pérdida de grasa y no en la acumulación de ácido láctico y catabolización muscular es mantenerlo entre un 60 a 70% de nuestro ritmo cardíaco máximo. ¿Y cómo saber cuál es esto? Un método práctico y sencillo es agarrar nuestra edad, restársela al número 220 y ese sería nuestro máximo ritmo cardíaco. Por ejemplo, si tienes 35 años, restas 35 a 220 y el resultado sería 185. Esa es la cantidad de veces máximas que tu corazón puede latir por minuto. Y el 60 a 70% de 185 sería entre 111 a 130. A esa cantidad deberíamos de mantener nuestro corazón latiendo para que el cardio sea efectivo en la pérdida de grasa. Ahora, para esto podemos usar un reloj, un medidor de ritmo cardíaco o en cualquier otro caso lo podemos hacer manual. Nos tocamos esta parte de la mano, aquí en la muñeca, y por 10 segundos contamos las pulsaciones que sintamos. Después lo multiplicamos por 6 y esa es la cantidad de veces que nuestro corazón está latiendo por minuto. El horario también juega un rol importante en la efectividad del cardio. Los tiempos más favorables son o temprano en ayunas o después de un entrenamiento de resistencia. En estos dos horarios nuestro cuerpo está depletado de glucosa y glucógeno y puede usar de manera más efectiva los almacenes de grasa para seguir realizando las actividades. Yo personalmente lo hago 3 veces a la semana en ayunas y otras 3 veces después de un entrenamiento de resistencia. Mi cardio varía desde saltar la cuerda, boxear, rodar en bicicleta. No soy muy fan de subirme a una máquina y repetir el movimiento por 20 o 30 minutos, pero si lo tengo que hacer por algún motivo, lo hago. La Asociación Nacional de Cardiología recomienda para una persona promedio 150 minutos de actividad cardiovascular a la semana. Y tiene lógica, 20 a 25 minutos de cardio al día, tomando en cuenta todos los puntos que vimos anteriormente, son suficientes para mantenerse en un buen estado físico. Bueno, esas son las estrategias que yo aplico para sacarle el máximo provecho a cada sesión de cardio. Espero y alguna de estas ideas les pueda ser de mucha utilidad. Nuevamente, un placer pasar tiempo con ustedes. Saludos y espero verlos pronto.